Muy buenas tardes, queridos hermanos. Espero que estén teniendo un bonito domingo. Desde aquí les encomiendo siempre y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que conecta con el mensaje de María Rosa Mística. Vamos a hablar de la oración, la penitencia y la reparación. Vamos a tener esta charla preparándonos para el día 13 de octubre, que es un día especial para los devotos de María bajo la vocación de Rosa Mística. Vamos a hablar de la importancia de orar, de ser penitentes y también de ser reparadores. Son tres palabras fundamentales en el mensaje de María Rosa Mística. Saludo al grupo de oración Rosa Mística del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Saludo a todas las personas que están llevando esta charla y vamos a empezar ya con la explicación. El día 13 de octubre, también a las 4, tendremos una pequeña charla como esta para complementar y hoy vamos a hablar de una manera más general de estos tres puntos tan importantes para la vida cristiana. Empezamos pues con la charla. El tema es oración, penitencia, reparación. Tres palabras importantes que nosotros debemos vivir para ser buenos discípulos de Jesucristo. ¿Cómo debemos entender la oración, la penitencia y la reparación? Como medios para el fin de la vida cristiana. Por lo tanto, la oración, la penitencia y la reparación son medios para un fin. Esto es importante. La oración es un medio para un fin. La penitencia es un medio para un fin. La reparación es un medio para un fin. La oración, la penitencia y la reparación no son fines, son medios. ¿Y medios para qué? Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Esto es importante. La oración es un medio. La penitencia es un medio. La reparación es un medio. ¿Cuál es el fin? La santidad. La oración, la penitencia y la reparación son medios para alcanzar un fin. ¿Qué fin? La santidad. Todos estamos llamados a la santidad. En la iglesia todos tenemos una vocación universal y también hay una vocación particular. ¿Cuál es la vocación particular? Cada uno tiene su vocación particular. Ser casado, ser sacerdote, ser religioso, ser religiosa, ser un consagrado, ser un soltero, ser una persona que se dedica a atender a los enfermos. Son vocaciones particulares. Alguna vez ya lo he dicho cuando me preguntan, padre, ¿de qué congregación es esa persona que tiene ese hábito que nunca he visto antes, un hábito de ese color? Yo en broma digo, es un ORNI, objeto religioso no identificado. Hay tantas vocaciones, hay tantos objetos religiosos no identificados. Qué bonita que es la iglesia, hay muchas vocaciones particulares. Pero todos vamos a un mismo fin, la santidad. Y esa santidad va a tener su punto culmen cuando lleguemos al cielo. El cielo es el fin último de nuestro caminar. Y para llegar al cielo hay que tener la santidad de vida. ¿Qué pasa si una persona muere y no tiene la santidad de vida? Murió en gracia de Dios, pero no tiene la santidad de vida. Para eso está el purgatorio. El purgatorio hace
que esa persona reciba la purificación necesaria de parte de Dios, de modo que tiene la santidad de vida para alcanzar el cielo. Pero ya me estoy desviando al más allá. Volvamos al más acá. ¿Cuál es el fin de la vida cristiana? La santidad. Hay una vocación universal, la santidad. La oración, la penitencia y la reparación son medios para el fin de la vida cristiana. Todos estamos llamados a la santidad. No hay que desanimarnos si vemos que tenemos muchas miserias. Como sacerdote yo tengo que animarles, porque el mensaje del cristianismo es un mensaje positivo. Hermanos, yo les animo a que se esfuercen todos los días por alcanzar la santidad. No se desanimen si ven sus miserias, sus debilidades, sus pecados. Quien se encuentra con Cristo va mejorando. Poco a poco vamos avanzando. Los santos no han sido santos de golpe. Es un proceso. La santidad es un proceso. Lo importante es querer entrar en ese proceso. Y para entrar en ese proceso necesitamos de la oración, la penitencia y la reparación. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. ¿Qué significa ser perfectos? En el lenguaje bíblico significa reflejar a Dios. Y quien refleja a Dios está viviendo la santidad. En la vida de San Juan María Vianney se cuenta que una persona descreída quiso conocerle porque se escuchaba de él en toda Francia, y una persona media descreída viajó hasta Ars para conocer a ese sacerdote que tenía fama de santidad, pero él fue por curiosidad. Y cuando se encontró con San Juan María Vianney, terminó confesándose con San Juan María Vianney. Y cuando regresó otra vez a su ciudad y sus amigos le dijeron, oye, ¿qué viste en Ars? Este señor dijo, he visto a Dios en un hombre. Queridos hermanos, tenemos que reflejar a Dios. Dios ha hecho hombre, se llama Jesús. Hay que reflejar a Cristo. Hay que imitar a Cristo. Hay que tener el buen olor de Cristo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Todos estamos llamados a la santidad. Ayer se ha beatificado a mi tocayo, Carlo Acutis. Carlo en italiano es Carlos. También es bueno decir que Carlos en polaco es Karol. Por lo tanto, San Juan Pablo II era mi tocayo. Todos los Carlos son santos, menos el padre Carlos Rosell, que es un pecador. Y el beato Carlo Acutis, o Carlos Acutis, murió a los 15 años. Y en esos 15 años de vida se esforzó por alcanzar la perfección de la vida cristiana. Yo les invito para que conozcan la vida de los santos y se den cuenta cómo ellos se esforzaron por alcanzar la perfección de la vida cristiana. Y esa perfección de la vida cristiana no significa ser don perfecto, significa reflejar a Cristo. Con nuestras miserias, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, podemos ser santos. El Señor nos conoce y Él nos va transformando. ¿Qué es la santidad? Es la configuración con Jesucristo. Es una profunda transformación en Cristo gracias a la acción del Espíritu Santo. De modo que vivimos como verdaderos hijos de Dios. La santidad es la configuración con Jesucristo. Padre Carlos, ¿qué es configuración con Jesucristo? Es una profunda transformación en Cristo. Jesús nos va transformando, nosotros colaboramos, nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, de modo que vivimos como lo que somos desde el día de nuestro bautismo. ¿Qué somos desde el día de nuestro bautismo? Hijos de Dios. Y un verdadero hijo de Dios se esfuerza por configurarse con Jesucristo.
La santidad no es otra cosa que la configuración con Jesucristo. Necesitamos dejarnos transformar por Cristo. El Papa Francisco escribió un documento que habla sobre la santidad, y en ese documento dice que uno de los peligros que hay es la herejía del pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Pensar que nosotros, con nuestras propias fuerzas, podemos ser santos. No, queridos hermanos. Es Cristo quien nos transforma, nosotros colaboramos. Déjate transformar por Cristo, déjate amar por Cristo, déjate perdonar por Cristo, deja que Jesús te purifique y ya estás haciendo bastante. Más es lo que hacemos no estorbando la acción de Jesús que lo que pretendemos hacer con nuestras propias fuerzas. Mucho hacemos no estorbando la obra de Jesús. ¿Y cómo estorbamos la obra de Jesús? Cuando nosotros queremos sacar adelante nuestro proyecto y no el proyecto de Cristo en nosotros. Y para conocer el proyecto de Cristo en nosotros, necesitamos la oración, necesitamos los sacramentos, necesitamos la escucha de la palabra de Dios, necesitamos el amor de María, nuestra Madre. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En esto consiste la santidad, Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Debemos ser otros Cristos. Estamos llamados a ser otros Cristos. Pensar como Cristo, hablar como Cristo, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Por cierto, este texto yo lo utilizo también para hablar del amor a María. Cuando uno se encuentra con hermanos evangélicos, no debemos pelearnos, pero sí hay que defender nuestra fe. Cuando un hermano evangélico me dice, ¿dónde está en la Biblia que debemos amar a María? Filipenses 2:5. Tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Jesús ama a su madre, sí o no? Le digo al evangélico. Si tú me dices que no ama a su madre, es un mal hijo, porque Jesús, no te olvides, es modelo del hombre. Y Jesús es modelo de hijo. Y como modelo de hijo, ama mucho a su madre. Dado que es modelo de hijo, ama mucho a su madre María. Y nosotros debemos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Por eso, amar también a María. Si Jesús ama a María, nosotros debemos amar a María. Hay que imitar los sentimientos de Cristo Jesús. La santidad consiste en tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Por eso San Alberto Hurtado, santo sacerdote chileno que vivió en el siglo XX, siempre se preguntaba, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Pregúntate, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo trataría Jesús a esa persona que es un poquito complicada? ¿Cómo trataría Jesús a esa persona que me ha agraviado? ¿Cómo trataría Jesús a esa persona que ha hablado mal de mí? ¿Cómo trataría Jesús a esa persona que es un poquito espesa como el cuáquer con manzana? Eso nos hace bien a todos, también a los sacerdotes. Todos debemos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. En eso consiste la santidad. Hay que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Qué implica hablar de la oración como medio para la santidad? La oración es ese diálogo con Jesús. Santa Teresa de Jesús decía, la oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama. Qué bonita definición de Santa Teresa de Jesús. ¿Qué es la oración? Es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama. ¿Quién es aquel que siempre nos ama y nos perdona? Jesús. Gracias a la oración establecemos una sólida amistad con Jesús. La oración hace que entremos en el camino de la santidad.
No hay santidad sin oración. ¿Queremos ser santos? Debemos cuidar la oración diaria. He dicho diaria, no he dicho semanal, no he dicho mensual, no he dicho anual, no he dicho que rece solamente cuando juegue Perú por las eliminatorias. Ahora la gente se está poniendo muy piadosa, están rezando para que el martes le ganemos a Brasil. Reza todos los días y pide cosas importantes. Pide tu santidad, pide la santidad de tu familia. Eso es lo que hay que pedir. Y de pasada ya pide que Perú le gane a Brasil. De pasada, si quieres. Pero eso no es relevante. En la oración dialogamos con Jesús. Tenemos esa conversación con Jesús. Y cuando dialogamos todos los días con alguien, nos vamos contagiando de los gestos, de la forma de ser de esa persona. Hay personas que se van a la Argentina, no sé si a ustedes les ha pasado conocer a alguien, quizás un familiar o un amigo, que están en la Argentina 15 días y ya vienen hablando como argentinos, che, etcétera. Se han contagiado de la forma de hablar de los argentinos porque ha habido ahí un diálogo constante y el acento es pegajoso, etcétera. Imagínate todos los días hablar con Jesús. Vas a comenzar a imitar a Jesús. Si todos los días dialogas con Jesús, te vas a enamorar de Jesucristo. Si todos los días dialogas con Jesús, vas a comenzar a tener el buen olor de Cristo. Por eso, qué importante es la oración. No dejes de orar. Padre Carlos, todos los días rezo, pero veo que las cosas están peor. ¡Mentira! ¿A qué le llamas peor? Jesús no ha prometido que te ganes la tinca si todos los días rezas. Jesús no ha prometido que todo va a ir color de rosa si todos los días rezas. Jesús no ha prometido que no vas a tener problemas si todos los días rezas. Jesús ha prometido estar contigo siempre. Eso sí ha prometido Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que ha prometido Jesús. Mateo 28:20. Jesús ha prometido que contigo estará siempre. Jesús ha prometido que tú vas a ser vencedor. Y ante los problemas y las dificultades, no te vas a desinflar. Ánimo, yo he vencido el mundo, dice Jesús, Juan 16:33. Eso es lo que ha prometido Jesús. No que vas a caminar sobre una alfombra de rosas. Oren y velen para que no caigan en la tentación. Eso sí ha prometido Jesús. Si rezas, vas a vivir en gracia de Dios. Marcos 14:38. Oren y velen para que no caigan en la tentación. Oren sin interrupción, dice San Pablo, primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin interrupción. Este versículo solo tiene 3 palabras, pero muy profundo es lo que nos dice primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin interrupción. Ya he contado una vez la anécdota de un obispo peruano que fue a ver a San Juan Pablo II. Tenía que entrevistarse con San Juan Pablo II y este obispo peruano le dice al Papa: Su Santidad, en mi diócesis hay muchas sectas. Y el Papa le dice: oración. Y luego este obispo le dice al Papa: en mi diócesis hay pocos matrimonios. La gente no se casa por la iglesia, solo conviven. Y el Papa le dice: oración. Y este obispo le dice: en mi diócesis no hay muchos sacerdotes y los jóvenes no se animan para entrar en el seminario. Y el Papa le dice: oración. A este obispo le quedó claro qué debía hacer: orar, orar y orar. Oren sin interrupción. Por supuesto que la oración desemboca en la acción, como también todos ustedes saben, porque una oración bien hecha desemboca en la práctica de las obras de misericordia. ¿Qué implica hablar de la penitencia como medio para la santidad?
La penitencia se puede entender como sacramento, como virtud. Cuando se habla de la penitencia, podemos entender la penitencia como un sacramento, pero también como una virtud. ¿Qué significa la penitencia como sacramento? Es el sacramento instituido por Jesús por el cual se nos perdonan los pecados personales cometidos luego del bautismo. Es el sacramento de la reconciliación. ¿Cuántos sacramentos hay? 7. ¿Cuál es el primer sacramento? El bautismo. El bautismo nos borra el pecado original, pero quedan las malas inclinaciones. Esas malas inclinaciones nos llevan a los pecados personales cuando nos dejamos arrastrar por ellas. Las malas inclinaciones reciben el nombre de concupiscencia. A ver, repitan, concupiscencia. Todos tenemos la concupiscencia. Tenemos la inclinación al pecado. Cuando usamos mal nuestra libertad, cometemos pecados personales, caemos y necesitamos confesarnos. Hay obligación de confesarse los pecados mortales. ¿Qué es un pecado mortal? Es un pecado grave, hecho con consentimiento y hecho con plena advertencia. Hay pecados que siempre son graves: el asesinato, el aborto, los pecados contra el sexto y noveno mandamiento, las calumnias, no ir a misa cuando uno puede ir a misa. Esos pecados hay que confesarse si uno quiere comulgar. Hay otros pecados que son veniales, no hay obligación de confesarse, pero siempre es bueno para nuestra vida cristiana la confesión frecuente, aunque no haya pecados mortales. Jesús ha instituido el sacramento de la penitencia. Jesús resucitado sopla sobre sus apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes les retengan los pecados les quedan retenidos. Jesús ha instituido el sacramento de la penitencia. Nuestros hermanos evangélicos dicen que la penitencia es un invento de la Iglesia. No es así. El sacramento de la penitencia, o sacramento de la confesión, o sacramento de la reconciliación, o sacramento de la misericordia, viene de Jesucristo. Hay quienes dicen: los curas han inventado el sacramento de la confesión para enterarse de los pecados de la gente. ¿Ustedes creen que los sacerdotes vamos a inventar este sacramento que nos da más trabajo? Porque es un sacramento que al sacerdote le da mucho trabajo, por si acaso, ¿ah? Confesar cansa al sacerdote. Estar horas confesando no es fácil. Los sacerdotes lo hacemos con gusto. Para esto hemos recibido el sacramento del orden, para atender a la gente. Pero también un sacerdote se cansa. Si está 2, 3, 4 horas confesando, se cansa. Por supuesto que siempre busca atender a la gente. Pero no es verdad que los sacerdotes, como dicen algunos, han inventado el sacramento de la confesión para enterarse y manipular a la gente. Hay gente que habla porque tiene boca. El sacramento de la confesión viene de Cristo. Los sacerdotes debemos siempre atender el confesionario. Estamos atendiendo a la gente con las debidas medidas de salud aquí en el santuario. Tampoco es necesario, por cierto, que todos los días vengas a confesarte. Ya he dicho que la confesión frecuente es muy importante para la vida cristiana, obligatoriamente cuando hay pecados mortales. Si no hay pecados mortales, ya cada uno, de acuerdo también a su plan de vida espiritual, viene a confesarse. Algunos se confiesan semanalmente, otros quincenalmente, otros una vez al mes. Por ejemplo, los sacerdotes debemos confesarnos semanalmente o máximo quincenalmente. Ustedes dirán: ¿qué pecados tendrá el Padrecito? Está establecido que un sacerdote se confiese o semanal o quincenalmente. Aunque no tenga pecados graves, a un sacerdote le hace bien acercarse al confesionario
porque también el sacerdote debe experimentar la misericordia de Dios. ¿Qué implica hablar de la penitencia como virtud? Es el hábito por el cual ofrecemos al Señor todo lo que nos cuesta, viviendo así la mortificación cristiana. De esta manera nos unimos a la cruz redentora de Cristo. Hemos dicho que la penitencia tiene dos sentidos, o como sacramento, y hay que confesarnos con frecuencia, o como virtud, en cuanto que es el hábito por el cual le ofrecemos al Señor todo lo que nos cuesta, y vivimos así la mortificación cristiana. ¿Y cuántas cosas a lo largo del día nos cuestan? ¿Cuántas cosas nos cuestan? Quizás te cuesta levantarte a la hora establecida, te levantas a la hora establecida y ofreces ese sacrificio a Jesús, estás viviendo la virtud de la penitencia. Quizás te cuesta morderte la lengua, te muerdes la lengua y ofreces a Jesús ese sacrificio, estás viviendo la virtud de la penitencia. Mira que te han puesto ceviche de lagartija y no te gusta. Te comes el ceviche de lagartija, se lo ofreces a Jesús y estás viviendo la virtud de la penitencia. Por cierto, la vez pasada, en broma, dije en una charla que algunas legionarias estaban preparando su cuy chactao. Me trajeron cuy. A mí me gusta, por cierto, pero no es necesario que me traigan. Al padre Moisés no le gusta. Y el padre Moisés hizo la penitencia y ofreció por la conversión de muchas personas. Eso es penitencia. Uno come algo que no le gusta, lo ofrece a Jesús. En fin, ¿cuántas mortificaciones podemos hacer para practicar la virtud de la penitencia? Y de esta manera nos unimos a la cruz redentora de Cristo. Ahora que estamos sufriendo este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas se enferman? Nos enteramos de un familiar que está sufriendo. Todo esto nos duele. Ofrece ese dolor a Jesús. Únete a la cruz redentora de Cristo. Eso es penitencia. Ofrece tu dolor por ese familiar que está enfermo. Ofrécelo por la paz en tu casa. Ofrécelo por la conversión de tus hijos. Ofrécelo por esas intenciones que tienes en tu corazón. Y así también practicamos la virtud de la penitencia. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Mateo 16:24. Para ser discípulos de Jesucristo hay que negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz. No hay que rechazar la cruz. Quien rechaza la cruz, rechaza a Jesús. Y para tomar la cruz, vivir la virtud de la penitencia. Y la penitencia, aclaro, se vive en las cosas de cada día. Fíjense lo que les estoy diciendo. Todo lo que les he dicho son cosas de la vida ordinaria. Levántate a la hora establecida, come lo que se te pone en el plato, no hables mal de nadie, ten paciencia, sé una persona ordenada, etcétera, etcétera. Esas son las penitencias que nos hacen santos, las penitencias de la vida ordinaria. Estar buscando penitencias extraordinarias, descuidando las ordinarias, es un desorden. Padre, quiero ayunar. Consulta con un sacerdote. De repente no necesitas ayunar porque tu salud no te lo permite. O quizás comienzas a ayunar y te pones de un genio que nadie te soporta. Vivamos primero las penitencias en la vida ordinaria. O quizás sí te conviene ayunar para bajar los rollos de más que tienes. ¿Qué implica la reparación como medio de santidad? Cuando nosotros decimos que hay que ser reparadores, estamos hablando de la reparación como el acto por el cual tomamos conciencia de la gravedad de los pecados, tanto nuestros como los de los demás,
y nos unimos a Jesús para consolarle. Cuando hay un alma reparadora, ahí hay un profundo dolor por los pecados que se cometen. Para ser reparadores, nos tiene que doler que se ofenda a Jesús. Nos tiene que doler que se propague el pecado en el mundo. Nos tiene que doler que haya tanta gente que ofende a Jesús. Nos tiene que doler que se cometan tantos abortos, que haya tantos adulterios, que se propague la ideología de género, que haya tanta inmoralidad, que haya tanta corrupción, que se pisotee la ley de Dios. Nos tiene que doler, hermanos. Y nos tiene que doler en el corazón y buscar consolar a Jesús, porque a Jesús le duele que le ofenda. Jesús nos ama. Y cuando hay amor, hay interés. A Jesús le interesa lo que pasa con los hombres. Y cuando los hombres le dan la espalda, a Jesús le duele. Y es un misterio. Jesús está resucitado, glorioso en el cielo, pero Jesús no se ha desconectado de lo que pasa con la humanidad. El corazón palpitante de Jesús eucarístico es un corazón que quiere reparación. Reparar es hacer lo que hizo el discípulo amado. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. Hay que hacer eso, queridos hermanos. Consuela a Jesús, reclina tu cabeza en el pecho de Jesús. Cuando recibas la comunión, consuela a Jesús. Dile a Jesús que tú no lo vas a traicionar y dile a Jesús que a ti te duele que se le ofenda, que a ti te duele que se profane la Eucaristía, que a ti te duele que se ataque a la iglesia, que a ti te duele que se propague la inmoralidad. Dile a Jesús cuando recibas la comunión que a ti te duelen los pecados. Una vez a José María escuchó de una persona cómo había un señor que ofendía a Dios y seguía ofendiendo a Dios, y este señor le decía a San José María, pobre hombre, y San José María dijo, pobre Dios, pobrecito Dios, cómo le duele la vida de ese señor. A Jesús le duelen los pecados que cometemos. ¿Cómo podemos concretar la reparación? Viviendo la comunión reparadora, que es uno de los mensajes de María Rosa Mística. Este 13 de octubre es el día de la comunión reparadora. El día 13 de octubre también vamos a tener una charla. Ahí vamos a complementar la charla de hoy. Hoy hemos hablado en un sentido panorámico de la oración, la penitencia y la reparación. Pero vamos a adelantar. ¿Qué es la comunión reparadora? Consiste en recibir la Sagrada Comunión con el deseo de desagraviar a Jesús por las ofensas que recibe. Cuando tú comulgues, en primer lugar hay que estar en gracia de Dios, hazlo con el deseo de desagraviar a Jesús por las ofensas que recibe. Eso es la comunión reparadora. ¿Cuánta gente no acoge a Jesús en su corazón? Tú lo acoges cuando recibe la comunión, pero acógelo con cariño, con ternura. Consuela a Jesús, desagravia a Jesús por las ofensas que recibe. En eso consiste la comunión reparadora. Tenemos que ser todos reparadores y practicar la comunión reparadora. Vamos al mensaje de Rosa Mística. El 9 de junio de 1966, en Fontanelle, hay una aparición de la Virgen, era la fiesta del Corpus Christi. Y la Virgen se aparece en un campo de trigo, le dice a Pierina Gili, hoy es la fiesta del cuerpo del Señor, puesto que era la fiesta del Corpus Christi, fiesta del amor, y alargando los brazos dijo, ¿cómo desearía que este trigo se transformase en pan eucarístico, en muchas comuniones reparadoras? Querría que este trigo, transformado en muchas formas, fuera a Roma y el 13 de octubre llegase a Fátima.
Pido que se preparen, arrepientan de sus pecados y vuelvan a ser cristianos ejemplares, ejemplo para el mundo. La Virgen ha pedido la comunión reparadora. El 13 de octubre es el día de la comunión reparadora. Ahora estamos viviendo una época complicada. No es tan fácil acudir a los templos para recibir la comunión. No se sientan mal aquellos que no pueden recibir la comunión sacramental, pero ese día pueden recibir la comunión espiritual. Porque cuando uno hace una comunión espiritual, ciertamente no está al nivel de la comunión sacramental, pero recibe también gracias. El 13 de octubre de cada año debe ser santificado con la Santa Comunión Reparadora. El mensaje habla de la Unión Mundial de la Santa Comunión Reparadora. Ese día yo les pido que estén en oración, que recen el Santo Rosario. Si no se puede recibir la comunión sacramental, no se sientan mal. La Virgen no se va a enojar. La Virgen es mamá. No deben olvidarse de esto. María es mamá. Ella sabe lo que estamos pasando. Lo importante es que tengas ese día un momento de oración, que hagas muchos actos de reparación, que hagas muchas comuniones espirituales. Eso es lo importante, porque hay que estar conectados con Jesús y María. Y lo importante es que todos los días del año vivamos siempre una profunda amistad con Jesús. ¿Cómo concretar todo lo que les he dicho en la vida diaria? Rezando todos los días, por eso la oración debe ser diaria. Siempre debe haber tiempo para la oración. Penitencia en cuanto a sacramento, cuando no hay pecados mortales, debe ser frecuente, que cada uno vea. Cuando hay pecados mortales, inmediatamente hay que confesarse. Ya he dicho que cuando uno pide el sacramento de la confesión, razonablemente, todo sacerdote te va a atender. Ahora, es importante también que uno sea concreto en la confesión, porque mucha gente viene a confesarse también. Pero si uno no es concreto, se alarga demasiado. Hay personas que se han animado a confesarse y están haciendo su cola. Y hay personas que se alargan demasiado cuando no deberían alargarse demasiado. ¿Y qué pasa? Que una persona que hace años que no venía ha buscado un espacio para confesarse y como se está demorando mucho la confesión, se van. ¿Y qué pasó? Que ya no vuelven. Por eso es importante preparar bien las confesiones. Hay que preparar bien las confesiones. No estoy diciendo que sea algo apurado, pero sí concreto. También en ese sentido hay que vivir la caridad. Si somos concretos, si hemos preparado antes la confesión, todo va a ser más ágil y el sacerdote va a poder atender más gente. A mí una vez un amigo me dijo, Carlos, un amigo que estudió conmigo en la universidad, Carlos, una vez me pasó esto. Yo, después de tiempo, me acerqué a confesarme. Había mucha gente. Estaba decidido a confesarme. Y justo cuando ya estaba por entrar al confesionario, el padrecito se fue. Yo entiendo que se fue porque tenía que celebrar misa, pero se había demorado demasiado con una persona. Entonces, claro, no se trata de juzgar. Quizás sí ameritaba demorarse con esa persona, porque sí, en algunos casos amerita demorarse. Pero si una persona puede decirlo en 5 minutos, que lo diga en 5 minutos, no en 55 minutos. Esto lo digo, por favor, porque es importante también vivir la caridad en este sentido. Cuando uno prepara la confesión, no tiene por qué extenderse demasiado. Otra cosa es la dirección espiritual, que también, pues, no tiene que ser demasiado larga, pero quizás puede ser un poquito más extensa, ¿ya? La penitencia en cuanto a virtud, ofrecer a Jesús todo lo que nos cuesta a lo largo del día. Lo importante es ofrecerle al Señor lo que nos cuesta.
Aquello que te cuesta, ofrécelo a Jesús, hazlo por amor y estás siendo una persona penitente. Y tenemos la reparación, hacerlo todo para consolar a Jesús y vivir la comunión reparadora. Aquí tenemos todo un plan con relación a la oración, la penitencia y la reparación. La oración diaria, la penitencia en cuanto a sacramento frecuente, la penitencia en cuanto a virtud, ofrecer a Jesús todo lo que nos cuesta a lo largo del día, y la reparación, hacerlo todo para consolar a Jesús y vivir la comunión reparadora. Muy bien, queridos hermanos, ya les dejo para que descansen. Hoy es domingo, día del Señor, y hoy día pues es un día bonito porque el domingo es día del Señor, día de la familia. Ayer se beatificó a mi tocayo, Carlos, en italiano Carlo Acutis. Lean la vida de Carlo Acutis, lean su vida. Fíjese cómo utilizó los medios de comunicación, la informática, el internet para evangelizar. Hay que evangelizar, no se olviden. Oración, penitencia, reparación, todos son medios para un fin. ¿Cuál es el fin? Vivir con Jesús. Y la Virgen Santísima nos ayuda a vivir con Jesús. María es la mujer de oración. María es una mujer penitente, estuvo al pie de la cruz. María fue reparadora, unió sus dolores, sus sufrimientos a la cruz de Cristo. Gracias por su paciencia, que Dios Todopoderoso les bendiga. Ahora sí pueden ir a tomar su lonche. Hasta acá estoy oliendo el café y los chicharrones. Provecho con el lonche y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, bonito domingo, ánimo y que tengan una bonita semana.